Diálogo con Ernesto López. Periódico matutino destacan el asedio que reciben los agentes. El último fue en el sector de Acajutla, ¿verdad? De acuerdo a la información que se prevé de las últimas horas. Ahí está, por cierto, ¿verdad? Esa es parte de la información, aunque la manera de los periódicos destacan en la situación agravante de todo esto. No. Cuéntenos un poquito de esto. Bueno, no cabe duda que ante el aumento de los ataques de las estructuras criminales en el país, especialmente desde hace 3 años atrás, que esto empezó con mayor fuerza desde el 2014, ya casi 4 años de estar en medio de una clara estrategia de alzar la violencia, de elevar los homicidios, que no cabe duda que estas estructuras criminales pues han encontrado esa manera destructiva y fácil, porque destruir la vida humana es fácil, y atacar también de manera artera, a traición, sorprender a los policías cuando están fuera de servicio, cuando están con sus familias, etcétera. Eso también es relativamente fácil. Construir una sociedad, construir la seguridad, formar policías que le cuestan tanto a la sociedad, también al Estado, cuya formación en la NSP cada policía nos cuesta más de $12,000, $13,000 al año. Es decir, no por eso nosotros vamos a dedicarnos a formar individuos que solo salgan a matar. Eso no existe, no puede existir. Siempre hay cierto equilibrio, pero sí se ha dado mayor énfasis en esa formación. Eso fueron las primeras decisiones. Hablan de la formación de protección, defensa y cómo llevar a cabo autodefensa personal, técnicas y tácticas también de cómo movilizarse al salir de la academia, cuando van a sus casas. Eso fueron como de las primeras medidas que se tomaron. Al mismo tiempo también, junto con la PNC, llevamos a cabo un proceso de actualización en estas técnicas, tácticas, prácticas de tiro. Para eso conformamos un plan específico con la subdirección de áreas especializadas. Estoy hablando de cómo empezamos eso hace 4 años atrás, en el 2014, pero conforme la violencia se ha ido incrementando, a la par de las medidas extraordinarias que comenzaron el año pasado, ¿verdad? Ya a partir de abril del 2016, las medidas han ido incrementándose, han sido más fuertes, porque todos hemos sabido que a partir de las medidas extraordinarias, el Estado salvadoreño, el gobierno de El Salvador, tomó la decisión de estructurar grupos especializados dentro de la PNC con el fin legítimo, el fin constitucional, que no es más que cumplir la misión que la policía tiene, solo que esta vez en grupos especializados que han sido la FES y la FERS en su momento, y la FERS hoy que se está transformando en las secciones tácticas operativas, que sencillamente es cumplir con el mandato legal de la PNC, que es garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de todas las personas, pero habiendo identificado dónde están los focos de mayor violencia en el país, que son estas estructuras delincuenciales, y que todo el mundo ha observado a través de las noticias, que se trata de grupos que incluso están fuertemente armados, organizados, desplazándose en las zonas rurales especialmente con entrenamiento, y el objetivo es que estos grupos sean los que se encarguen de ir a aplicar la ley a estos grupos. ¿Hay motivación o desmotivación por parte de los agentes a raíz de este asedio directo que están sufriendo? ¿Cuál es digamos, el pulso que ustedes logran medir como miembros de la administración académica? Fíjate, Ernesto, que no hace mucho nos pasaron el informe al Consejo Académico de una encuesta que se había hecho interna con todos los miembros de la policía, y en realidad denota de que ellos se sienten bien, ellos no se sienten mal. Es más, algo que me llamó mucho la atención, que se están gastando $49 millones en bonos de la contribución especial, y ellos no le hacen mucho énfasis al salario, como mucha gente cree. Claro, es necesario, obviamente, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Pero, y ellos se sienten bastante a gusto. A veces lo único que ellos resienten un poco, y lo dicen ahí claramente, es tal vez el encuentro, el acceso con su superior. Ellos sí a veces resienten que no hay aquella comunicación, pero más personalizada. Por un lado, critico y digo que no puedo, y por otro lado no doy los medios, pero en realidad, en general, sí, yo te digo, tenemos una policía fantástica,
unos hombres entregados, unos hombres de vocación, y habrán algunas excepciones, no te negaré, ¿verdad? Habrán algunas cosas por ahí que no están muy dentro de lo correcto, pero se depura. Realmente yo te puedo decir que en un 99% la policía está entregada a esto. Claro. Y yo te digo, por lo que dijo la encuesta, no los mueve por un bono trimestral. O sea, se les dio porque se lo merecían dárselo, pero eso no los mueve a ellos. Fíjate qué interesante. Y es que cuando se ataca a un policía en cualquier parte del mundo, es el momento que el Estado y la sociedad debe poner sus barbas en remojo y tomar la conciencia de que se ha llegado a un punto en el que se necesita de un enfoque de unidad nacional para poder contrarrestar la amenaza criminal que ya no solo ataca, que ya de por sí es gravísimo, que ataque a la población indefensa a través de las extorsiones, los homicidios y tanta violencia que se ha desatado, pero desde que empezaron a matar a un solo policía, como digo, las medidas que el Estado debe tomar deben estar a la altura de esa amenaza. Y a la altura de esa amenaza quiere decir, por supuesto, dentro del marco del Estado constitucional y democrático de derecho. Insisto, ni la ANSP ni la Policía Nacional Civil como instituciones y como Estado hemos estado formando policías para que solamente salgan a atacar y a matar. O sea, no un es plan de eso. autodefensa y de autoprotección concretamente no hay, pero sí se le está haciendo el énfasis, No. como tú decías anteriormente. Sí, por Un supuesto. plan así Sí, concretamente, a raíz de la ola de criminalidad no existe. Claro per que se. sí, cómo no, sí existe, porque por eso te digo, dentro de los planes ya estaba previsto un mayor fortalecimiento de los policías en las técnicas y tácticas ordinarias, pero ahora estamos con las secciones tácticas operativas, que son más de 800 hombres que ya formamos para ello. Y ahí tenemos, como decía, el apoyo de la cooperación internacional. Quiero aprovechar para reconocer en esta semana, justamente la semana pasada comenzamos con el 10º curso y ahora tenemos el 11º curso, el 11º curso con la Asociación Táctica de Entrenamiento Internacional, que es una asociación de policías voluntarios que vienen ad honores y gastando su propio dinero para venir a formar a los policías de El Salvador en técnicas avanzadas de uso táctico de la fuerza y sobrevivencia policial. Entre otros, también tenemos el apoyo de los Estados Unidos a través del programa INL, el apoyo de España, el apoyo de Francia, de Colombia, de México. Tenemos continuamente apoyo en esto. Este es y en esa formación la misión de tácticas. tácticas y técnicas de El intervención viernes policial. hubo, el jueves o viernes de la semana pasada hubo también Sí. otro curso. Fue la, bajo ese- sí, fue la clausura del 10º curso de técnicas avanzadas en uso de la fuerza y sobrevivencia policial, que es el concepto que estás viendo en pantalla ahorita, que está el señor Aaron Cunningham, que es el presidente de ITA, la International Training Tactical Association, que es la Asociación Internacional de Entrenamiento Táctico. Ellos son policías profesionales, por supuesto, pero actúan en esa asociación no representando a ningún estado, sino que se representan ellos mismos. Es una asociación de voluntarios. Ellos usan el tiempo libre, el tiempo de sus vacaciones, lo dedican para venir a El Salvador y a entrenar a nuestros instructores en técnicas muy avanzadas, que combina tanto la técnica policial, las tácticas operativas, como también el uso de la inteligencia policial. En los últimos años se ha cuestionado de la policía algunas actuaciones que van hasta de violación de derechos humanos. ¿Están siendo preparados para ser más duros en sus tácticas operativas a raíz de todo este asedio que están sufriendo? No, Ernesto, no estamos preparando a los policías para ser más duros, estamos preparando a los policías para cumplir con mayor efectividad y con las técnicas y tácticas especializadas para ello, sin olvidar nunca y manteniendo firmemente la formación en el pleno respeto de los derechos humanos. De todos los cursos que hasta ahora han estado recibiendo, especialmente los que recibimos, los que estamos impartiendo en la formación de los miembros de las secciones tácticas operativas, que es como el grupo de policial de avanzada en esta función, en esta labor, en esta misión que tienen los policías de contrarrestar a estos grupos delincuenciales. Está presente la supervisión, por ejemplo, del programa de aplicación de la ley antinarcóticos de los Estados Unidos, INL, donde el énfasis está no solamente en las técnicas y tácticas operativas, sino en el pleno respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario también. Ahora bien, eso sí significa que tenemos la obligación
de formar con el mayor énfasis posible a los policías para un contexto en el que bien sabemos que es un contexto de violencia, que en El Salvador no es una teoría, no es una posibilidad nada más remota de que eventualmente los policías puedan ser atacados. ¿Qué ha fallado cuando conocemos de casos, incluso hasta de grupos que se han formado paralelo al margen de esa formación, hasta ser categorizados de grupos de exterminio? ¿Qué es lo que ha fallado a tu criterio? Bueno, sencillamente en estas situaciones ya son casos de decisiones individuales, de grupos de individuos que están actuando ya por su propia cuenta y que en esos casos van a tener que responder ante la ley, ante los tribunales, tal como se han sometido en el caso de la supuesta masacre de San Blas, donde ya hubo un proceso penal, y ahí donde la responsabilidad ya deja de ser solo de la Policía Nacional. Por cierto, resolvieron a favor de los policías, es decir, salieron absueltos. Sí, ¿no? fueron totalmente absueltos porque como cuando se trata, justamente, ya los casos de este tipo, cuando se judicializan, se les pone en la dimensión que deben tener, que es lo de la responsabilidad personal. Y ya no es lo mismo solo señalar a través de un reportaje periodístico o a través de indicios que puedan tener las organizaciones de derechos humanos, que para mí ambos sectores están haciendo su trabajo. O sea, cada quien le corresponde en el país hacer lo que les toca. Salen ya los últimos 3 meses de su preparación, se mandan a la orden de la policía, no como en algunos casos se ha dicho de que son semanas, no son 3 meses, se mandan a preparar. Yo creo que se les está dando todos los medios, todas las mejores situaciones para que salgan adelante. En realidad hemos crecido un aproximado de, bueno, si lo hablamos por año, estamos hablando de más de casi 2.000, por decirte, casi 2.000 agentes policiales. Es bastante. Sin embargo, la necesidad siempre va siendo más, ¿verdad? Eso es así. Pero sí creo que se está haciendo lo que se debe de hacer, pues hasta donde la academia 600, tiene su capacidad. 600 al año. Más o menos, sí. Sí. Pero hasta donde tiene la academia capacidad, porque también a la academia se le han recordado fondos por circunstancias que ya todos sabemos. Se le dio un refuerzo de $500,000 de la contribución especial que sirvió para las promociones, ¿verdad? Todo detallado. Entonces, ahí vamos saliendo con todas las limitantes. ¿Cumplen con esa demanda o esa expectativa de demanda que requiere el país entonces? Sí, la verdad es que cumplimos dentro de lo, como Mauricio dice, dentro de las asignaciones presupuestarias y las capacidades instaladas. La verdad es que el país podría necesitar más policías. De hecho, esa tesis yo la comparto parcialmente con las propuestas de otras fuerzas políticas o de otros grupos en el país. Pero no creo tampoco que se le deba apostar solo a más y más policías. Es necesario que en El Salvador, como se le está tratando de apostar, el problema de la violencia y la criminalidad sea respondida mediante una política integral, donde haya énfasis también en la prevención social, que es lo que está haciendo, por ejemplo, el Consejo Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Buscar también contener la criminalidad en la prevención. Así también elevar las capacidades técnicas, elevar la capacidad de inteligencia, mejorar las cárceles. Hay tantas cosas que se deben hacer, pero ante todo me parece a mí que hay que hacer un fuerte llamado a todos los sectores sociales, políticos, para que se acompañen estos esfuerzos de manera integral, con una visión de país. Porque los ataques que están teniendo los policías, como antes decía, es un ataque a toda la sociedad. Ya está con nosotros acá el general Mauricio Ernesto Vargas, diputado de Arena, y el doctor Norman Quijano, ambos también del Partido Arena. Quiero darles la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta segunda parte del programa. General. Gracias, Ernesto. Un saludo a la audiencia de Diálogo con Ernesto López, esperando que poderles dar un poquito de elementos para que ustedes tomen su mejor decisión en las opiniones, y gracias a Norman por permitirme compartirla. Por supuesto, en esencia así será, doctor. Bienvenido también. Muchas gracias, Ernesto. Buenos días, amables televidentes. Un gusto compartir con el general. general El viernes, el jueves pasados, ustedes convocaron a la prensa para expresar su preocupación sobre el creciente número de víctimas y la creciente criminalidad que está golpeando fuertemente al país.
y hablaban también de una crítica directa que el gobierno no hace nada y ha fracasado en sus puntos por detener el crimen organizado. A ver, cuéntenme un poquito sobre esto. Bueno, indiscutiblemente que el principio de realidad nos dice que algo no anda bien. Tenemos una cantidad de 7 años de gobierno del FMLN, 3 del profesor Sánchez Serén, que no logran realmente estabilizar el proyecto. Por tanto, hacemos un atento llamado y una atenta invitación al Gabinete de Seguridad para hacer una reflexión profunda. Es el momento de reflexionar y hacer un punto de inflexión sobre lo que estamos haciendo. El tema de la seguridad tiene que estar muy por arriba de cualquier elemento que tenga características de incidencia muy fuerte en el análisis desde la parte política, desde la parte ideológica y desde la parte partidaria. ¿Fallan los programas o fallan las instituciones? Otra pregunta, ¿es el plan actual que se está desarrollando un instrumento válido para el logro de los objetivos? ¿Más dinero es la solución? Estas son las preguntas que deberíamos de hacer y lo voy a graficar así lo más rápido posible en función del tiempo para que Norman también podamos ir interactuando en el pensamiento. En los 7 años del gobierno, hablemos de dinero, en los 7 años de gobierno, Alianza Republicana Nacionalista ha concurrido con su firma a 61 préstamos que representan 9.572 millones de dólares. 9.572 millones de dólares en préstamos al gobierno en general, no a la seguridad en el término específico. Vamos a ser claros, pero como dicen, falta de dinero, si yo tengo 9.000 y lo distribuyo mal, pues no me va a alcanzar. Ahora, pero bajo esa tesis de plantear su énfasis en dinero, ¿es que debería de haber mejores resultados por el dinero? Bueno, si usted gana más, me imagino que su nivel de vida es mejor. Claro. Aquí tenemos más dinero, más criminalidad, o sea que la relación no me está dando lo que yo. ¿Será esto, y usted como militar lo sabe, será cuestión de dinero o cuestión de cabeza? No, es cuestión de eficiencia, es cuestión de experiencia, es cuestión de competencia, es cuestión de idoneidad. Pero siempre tenemos aquel discurso contradictorio, declaraciones confusas, excusas, incongruentes, diría yo, pues un verdadero contrasentido en relación a lo que está sufriendo la población salvadoreña. Un verdadero disparate, diría yo, cuando los escucho hablar y empiezan a dar explicaciones cuando lo que el ciudadano, Ernesto, está exigiendo desde hace muchísimo tiempo son resultados plausibles. Todos los días nos desayunamos, nos amanecemos con noticias escalofriantes. Con la noticia de que hay decenas de salvadoreños a quienes el Estado no les pudo garantizar lo más preciado que tiene el ser humano, su vida, que dejaron su vida en el campo, que fueron sacados de sus casas, a veces estudiantes, a veces una señora embarazada en Olocuilta hace 3 días, que ya basta de estar dando explicaciones, que la mayoría son pandilleros, y unas veces eso, otras veces dicen lo contrario, que hay una guerra entre 2 facciones de la MS. Ustedes propusieron en esa conferencia de prensa 6 elementos claves. Propusimos medidas. Revisar ¿verdad? las estrategias y la reingeniería en los penales de seguridad. Así es. En los planes. En los planes de seguridad. Sí. Sí, pero Así que dice es un penal. sistema hubo integrado. un error entonces Sí. en el De comunicado. los planes de En los seguridad. planes de seguridad. Un sistema integrado de la seguridad pública donde aglutinar no solamente a personeros de las distintas instancias de la Corte Suprema, la Fiscalía, la Procuraduría General de los Derechos Humanos, etcétera, medicina legal,
para tener un abordaje desde el punto de vista integral, sobre todo en materia de investigación del delito, porque todos estamos claros que la impunidad genera una espiral todavía mayor de criminalidad. El delincuente, cuando se sabe que tiene altísimas probabilidades, que va a delinquir, que va a provocar un homicidio y que la probabilidad de ir a parar a la cárcel es muy remota, pues le deja un incentivo perverso a esta persona para que siga delinquiendo, porque cuando tú ves las estadísticas y agarran a uno de estos criminales, dice responsable a veces hasta de 7, 8, 10 homicidios. Entonces, si no hay una verdadera estrategia de seguridad, todos sabemos las consecuencias y qué es lo que produjo todo este alza de la criminalidad. Te quiero decir que lastimosamente, cuando llegan las autoridades de seguridad pública o aquí a un medio de comunicación social o llegan a la Asamblea Legislativa, nos encontramos con lo mismo, que empiezan a comparar las cifras con el año 2015. El año 2015, Ernesto, es el año más violento en la historia del país. No creemos ni que durante la guerra hayamos tenido una criminalidad tan exacerbada, pero siempre se están comparando con el 2015. Cuando ellos llegaron al gobierno en el 2009, había una tasa de homicidios entre 8 y 9. Los últimos 3 días tenemos 20 homicidios diarios, el promedio, 60 homicidios. Ustedes insisten que el gobierno tiene una tregua con estos grupos. No, yo lo que le estoy diciendo al gobierno, sincérense, porque hay algo oculto, hay algo oscuro de los funcionarios que han tenido, de los funcionarios, desde el ministro del Interior o Gobernación actualmente, el ministro de Seguridad, Benito Lara, y siga caminando, encuentra usted algunas evidencias que durante las elecciones, cuando robaron la candidatura, cuando robaron las elecciones presidenciales, precisamente a Norman Quijano, hay declaraciones, o sea, tenemos prueba documental y prueba testimonial que se dice que algo ocurrió. Nosotros lo que no queremos aceptar, ni vamos a aceptar, ni podemos aceptar es que pretendan tener el control territorial, político y social en función de aspectos eleccionarios 18-19. Vamos a luchar, vamos a defender y vamos a denunciar enérgicamente estas situaciones. Sincérenla, sean transparentes, rindan cuentas. ¿Cómo va a lidiar, doctor, usted como jefe de campaña, el tema de la territorialidad ocupada por estos grupos hoy con el tema de la campaña electoral? Aprovecho para preguntarle ese tema. Sí. Como jefe de campaña de Ernesto Mason, sí, están hablando de que existe territorialidad ocupada por estos grupos. ¿Cómo van a hacer ustedes? Es un valladar que todos los que estamos en el territorio como actores políticos, lo vivimos en el día a día. Sábado y domingo yo he tenido un día intenso como lo tuvo el general, como lo hemos tenido todos. Estuve por la zona de Apulo, Altos de la Cima, Jardines de Don Bosco, por muchas comunidades, por muchas colonias, y esta es la realidad que enfrentamos permanentemente. Hay personas que laboran con nosotros, que son intermediarios, que se adentran dentro de esos territorios, notifican que nosotros vamos a llegar, ellos deciden si nosotros podemos entrar o no podemos entrar, ¿sí? Ponen exigencias, no vengan con guardaespaldas, o que el guardaespaldas o el motorista que no se baje del vehículo, o en el momentito que vamos a hacer entrega de algún producto de ayuda que nos han solicitado, ellos piden una parte de eso, si vamos a entregar 60, 70 canastas de víveres. Hombre, es la vida la que tienes en juego, ¿verdad? Vamos a entregar 60 y te dicen que quieren 10 para ellos, pues les das 10. En síntesis, aquí nos han vendido cualquier cantidad de planes, Neto, y todos han sido un verdadero fracaso. Un estropicio, diría yo, es decir, mucho ruido y pocos resultados. Batalla por la paz, plan de protección al transporte,
Plan Casa Segura, te recuerda cuando andaban incluso pidiendo escrituras porque decían que las maras habían ocupado las casas, como en efecto sucede. La famosa policía comunitaria, la escuela segura, plan de seguridad al transporte, la creación de la FES, la FERT, etcétera, etcétera, cualquier cantidad de planes. Y siempre nos venden la idea de que lo estamos resolviendo, pero insisten con la tesis, reitero, de comparar el año 2015, cuando ellos entraron en el 2009. Diálogo con Ernesto López.